¿Y si lo que siempre nos contaron sobre la historia del Ártico no fuera toda la verdad? Imagina que un hombre condecorado, con la confianza de su país y del mundo, hubiera dejado un escrito que nadie debía leer. Un diario oculto, sellado bajo candados militares, donde relataba cosas que ningún manual de navegación se atrevería a registrar. Lo fascinante es que no estamos hablando de un soñador anónimo, sino de un almirante con vuelos reales, misiones oficiales y condecoraciones en su pecho. Y sin embargo, entre las páginas de ese expediente prohibido, aparecen anomalías, paisajes imposibles y advertencias que parecen sacadas de otro mundo. Ficción, delirio o verdad silenciada. Las primeras señales de que algo no cuadraba vinieron con los instrumentos. La brújula giraba como trompo y el giroscopio parecía haberse rendido al caos. Imagina estar en una cabina donde cada aguja apunta a un sitio distinto. Esa sensación de desajuste recuerda a una radio fuera de sintonía, con el ruido blanco colándose por los altavoces. El piloto sabía leer el cielo, pero aquí era como si el cielo se negara a ser leído. Mientras tanto, bajo el fuselaje, la nieve dejó de ser únicamente blanca. Se teñía de manchas amarillentas y rosadas, como si un pintor caprichoso hubiera salpicado lienzo tras lienzo en medio de un desierto helado. Y claro, la mente juega su papel. ¿Eran simples reflejos solares? ¿Fenómenos atmosféricos? ¿O tal vez un aviso silencioso de que el terreno estaba cambiando más allá de lo explicable? Cualquiera que haya perdido la señal del GPS en un viaje puede entenderlo. De repente, la pantalla queda en blanco y tu cabeza empieza a completar huecos. Seguro es por este túnel, ya saldrá. Pero el tiempo pasa y la ansiedad crece. Lo mismo ocurría en aquel vuelo. El instinto buscaba certezas donde los instrumentos habían enloquecido. Esa primera grieta en la confianza abriría paso a algo aún más inquietante. Cuando parecía que lo peor era la pérdida de instrumentos, apareció lo verdaderamente insólito, un valle verde en medio de 24 cintos de Gibo, árboles altos, riachuelos que corrían como si fuera primavera, y en el horizonte, una figura peluda que muchos habrían jurado ser un mamut. Era como abrir la puerta del congelador esperando hielo, y encontrarte con un invernadero iluminado. La contradicción entre lo que los sentidos muestran y lo que la lógica dicta produce vértigo. El piloto no podía simplemente aceptar la imagen. ¿Error de percepción? ¿Un espejismo provocado por la fatiga? ¿O un fenómeno térmico local capaz de sostener vida en medio del hielo? El cerebro busca etiquetas, pero hay paisajes que se resisten, y cuando los ojos ven lo imposible, la duda se convierte en compañero de cabina. En ese instante, no hay manual de vuelo que valga, solo la capacidad humana de asombro. Quizás a ti también te pasó algo parecido, aunque en otra escala. ¿Has visto un lugar que parecía fuera de sitio? ¿Una flor creciendo en la grieta del asfalto? ¿Un oasis en mitad de la carretera? ¿O incluso una sonrisa en alguien que estaba hecho pedazos? Esos momentos nos recuerdan que la realidad es más amplia que nuestras categorías. Pero lo que aguardaba después iba a desbordar incluso la imaginación más atrevida. El valle quedó atrás, pero la extrañeza no. De pronto, objetos circulares aparecieron alrededor del avión, desplazándose con una precisión que ningún modelo de la época podía imitar. No dispararon, no hablaron, simplemente se colocaron allí, como centinelas silenciosos. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Los controles dejaron de responder. El aparato no caía, pero tampoco obedecía. Descendía suave, como si una mano invisible manejara la palanca. La sensación era semejante a frenar en seco un auto que va en bajada y descubrir que el volante ya no gira. Un freno de mano fantasma bloqueando cada intento de maniobra. Los motores seguían rugiendo, aunque su fuerza era inútil. Y de pronto, como recurso dramático de película, el ruido se fue apagando hasta convertirse en un zumbido constante, grave, que parecía más una vibración en el pecho que un sonido en los oídos. El descenso terminó en un espacio que parecía sacado de otro tiempo. El avión fue aterrizado sin intervención humana, y al abrir la cabina la visión era desconcertante. Torres translúcidas, estructuras brillantes como cristal y pasadizos que recordaban tanto a los diseños de Wright como a los cómics retrofuturistas de Buck Rogers. No había humo, no había caos, solo una calma que rozaba lo irreal. Hombres altos, de cabellos rubios y semblante sereno,
se acercaron sin armas ni prisa. La recepción no tenía el nervio de un interrogatorio, sino la cortesía de una bienvenida ensayada 1000 veces. El piloto, acostumbrado a bases militares y hangares metálicos, se encontró de golpe en una postal donde la lógica terrestre no aplicaba. Era como entrar en una maqueta futurista y descubrir que todo estaba vivo. Ahora piensa en algo más cotidiano. ¿Alguna vez entraste a un lugar que parecía no pertenecer al barrio, ni siquiera a la ciudad donde estabas? Una cafetería escondida con paredes llenas de arte, un pueblo detenido en el tiempo, un rincón que hace dudar si sigues en la superficie o ya cruzaste otra frontera. Esa misma pregunta vibraba en la mente del piloto. ¿Qué detalle sería suficiente para convencerte de que no estabas en el mundo de siempre? Esa duda abría paso a la voz que pronto lo llamaría. En aquel recinto de cristal, el piloto fue conducido a la presencia de alguien que todos llamaban el maestro. No era un título militar ni académico, sino una autoridad que emanaba calma y poder al mismo tiempo. Su mensaje no tardó en desplegarse. El mundo interior existía, habitado por un pueblo que observaba a la humanidad desde hacía siglos, y lo que los había forzado a revelar su presencia eran las pruebas nucleares que amenazaban con desequilibrar no solo la superficie, sino la estabilidad global. La escena tenía el tono de un adulto hablando a un adolescente testarudo. El maestro explicaba con paciencia, pero con esa firmeza que no deja espacio a réplicas. Ustedes juegan con fuego y no entienden aún lo que pueden incendiar. Las palabras eran como truenos a la distancia, anunciando tormenta. Una advertencia que no apelaba al castigo, sino a la responsabilidad. Si seguían por ese camino, los años venideros serían oscuros. Y tal vez todos hemos vivido algo similar en menor escala. Un jefe, un padre, un mentor que nos detuvo justo antes de una decisión estúpida, con esa mezcla de dureza y cuidado, no porque quisiera imponerse, sino porque veía más lejos de lo que podíamos ver nosotros. El piloto comprendió que aquella no era una charla casual, sino un intento desesperado de salvar a la humanidad de sí misma. Pero el mensaje no se detendría ahí. Lo que vendría después sellaría la experiencia con un silencio casi insoportable. El encuentro terminó sin dramatismos, pero con una orden implícita: debía regresar. El avión fue preparado de nuevo, y al despegar no lo hizo solo. Los mismos discos que habían interceptado antes ahora lo escoltaban como guardianes, llevándolo hasta que la radio volvió a emitir estática, y luego voz humana. Era la reconexión con su mundo, pero también el recordatorio de que había cruzado un umbral del que nunca podría hablar libremente. Días después, el 11 de marzo de 1947, fue convocado a un debriefing que no se parecía a los habituales. Documentos clasificados, rostros serios y una etiqueta que pesaba más que cualquier medalla: secreto de seguridad nacional. Era como firmar un contrato invisible que lo ataba a guardar silencio de por vida. Ni familia, ni amigos, ni compañeros podían escuchar la verdad. Cada palabra debía tragarse antes de nacer. Imagina haber visto algo que cambiaría para siempre tu percepción del mundo y no poder contarlo. Es como descubrir un tesoro y que te obliguen a enterrarlo de nuevo bajo vigilancia. Ese silencio no era solo censura, era también una carga emocional. Y con el tiempo, la historia oficial terminaría chocando de frente con lo vivido en aquella cabina, generando grietas que ni la disciplina militar podía tapar. Al intentar encajar lo vivido con la narrativa oficial, apareció el primer muro. Según los registros, la famosa Operation High Jump se desarrolló en la Antártida entre 1946 y 1947, no en el Polo Norte. Era una misión de magnitud colosal, con barcos, aviones y más de 4.000 hombres. Pero en ningún documento se hablaba de valles verdes ni de contactos misteriosos. Lo documentado y lo vivido parecían moverse en universos paralelos. Décadas después, en 1996, un diario auténtico salió a la luz, pero correspondía al vuelo de 1926, cuando Byrd intentó alcanzar el Polo Norte. Ese texto hablaba de dificultades técnicas, sí, pero no de mundos interiores, ni de advertencias de maestros. Para muchos investigadores, esa revelación fue un balde de agua fría. La pieza que alimentaba las teorías de 1947 simplemente no estaba en los archivos. Aquí surge la tensión. ¿Cómo se sostiene una memoria que choca contra lo escrito? ¿Qué pesa más, la experiencia personal o el registro histórico? Tal vez a ti te haya pasado algo similar.
recordar con claridad un detalle de tu infancia y descubrir que los demás lo niegan o lo recuerdan distinto. Esa grieta entre la vivencia íntima y el archivo público era apenas el inicio de un mito moderno que seguiría creciendo. Con el paso del tiempo, las piezas no encajadas dieron vida a algo más grande, un mito moderno. El llamado Diario Secreto de 1947 comenzó a circular en compilaciones de literatura conspirativa, pero siempre sin fuente primaria verificable. Los archivos de Baird, consultados una y otra vez, negaban la existencia de tal manuscrito, y aún así, la historia seguía viva, alimentada por la fascinación colectiva por lo oculto. La ciencia también puso su voz. La hipótesis de la Tierra hueca se derrumba frente a la sismología. Cada terremoto actúa como radiografía del planeta y confirma que no hay espacio interior habitable. Aún así, las teorías se reinventan, ahora con ayuda de la tecnología, imágenes generadas por inteligencia artificial que circulan como pruebas atribuidas al almirante. Es como ver una fotocopia de otra fotocopia. Cada copia pierde nitidez, pero la fe en la imagen permanece. Y aquí aparece un fenómeno curioso. Aunque los hechos no respalden la historia, la emoción sí lo hace. La idea de que algo tan extraordinario esté escondido detrás de cortinas burocráticas resulta irresistible. Es el mismo impulso que nos lleva a compartir un rumor sabroso aunque sepamos que quizá no sea cierto. Ese eco emocional, más que las pruebas, iba a sostener la fuerza del relato, hasta llegar a su dimensión más íntima. Si las pruebas escritas eran frágiles, lo que sostenía el relato era algo más profundo: la emoción. La historia estaba construida como una escalera de misterio, cada peldaño más sorprendente que el anterior. Primero los instrumentos enloquecidos, luego el valle imposible, después los discos, y finalmente, el encuentro con un maestro que advertía sobre la oscuridad. Era un guión que, más allá de su veracidad, tocaba fibras universales: el miedo al encubrimiento y la esperanza de una verdad revelada. Todos, en algún momento, hemos creído en una narración perfecta. Puede ser un rumor en la escuela, una teoría en el trabajo o una historia familiar que parecía cuadrar demasiado bien. Y tarde o temprano llega el golpe. Investigas, comparas, desmontas dato por dato, y la verdad absoluta se convierte en un castillo de arena. Sin embargo, ese proceso deja una enseñanza invaluable: el poder de la imaginación acompañado del escepticismo. El piloto, real o ficticio, terminó convirtiéndose en un espejo de nuestras propias dudas. La pregunta ya no era si voló a un mundo interior, sino por qué necesitamos creer que lo hizo. Porque en ese deseo late algo nuestro, la necesidad de que existan misterios más grandes que nosotros. Y quizá, detrás de esa fascinación, se esconda la pista hacia lo que vendría después. Después de recorrer cada detalle de este expediente prohibido, la pregunta ya no es si todo ocurrió tal como se cuenta, sino qué haces tú con este conocimiento. ¿Seguirás aceptando sin dudar la versión oficial? ¿O te atreverás a mirar más allá de la superficie? La verdad emocional de esta historia nos recuerda que los mayores misterios no siempre están en los archivos, sino en la forma en que decidimos interpretarlos. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que había piezas ocultas en tu propia historia personal, como si alguien hubiera borrado capítulos enteros? Quizás sea hora de revisar esas páginas, de cuestionar lo que diste por sentado y atreverte a escribir tu propia versión. Porque lo que eliges creer tiene más poder del que imaginas, así que si este viaje despertó tu curiosidad, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos desentrañando los enigmas que el mundo prefiere callar, y créeme, lo que viene después puede sacudir aún más tu forma de ver la realidad.